Empecé a hacer malas decisiones, tuve malas decisiones y esas malas decisiones me llevaron a, número uno, el primer síntoma, ya no sentía la presencia de Dios. El segundo, me sentía frío espiritualmente, me sentía hueco, me sentía vacío. Sí. Y número tres, pensé en el pecado de mi pasado, lo llevé a mi corazón y de ahí lo ejecuté nuevamente. Ok, entonces recaíste. Sí, después de 10 años de estar sirviendo a Dios en toda la República Mexicana, diferentes partes, tuve una caída. Y esa caída fue garrafal. Dentro de esa caída tuvimos una plática ayer previa a este capítulo. Sí. Dentro de esa caída hubo un secuestro también, no me equivoqué. Digo, me secuestraron porque simplemente yo creo que Satanás estaba detrás de ese propósito. Intentaron quitarme la vida, me torturaron, me dañaron, me fui a la cama un año, no pude caminar, ¿sí? Dentro de ese trayecto, el neurólogo habló conmigo que los golpes me habían dañado el lado izquierdo de mi cabeza, de mi cerebro, y que ya tenía aproximadamente un año de vida. Y empecé a perder la movilidad de mi mano izquierda, de mi pierna izquierda. No podía hablar, arrastraba la lengua, mi hermana me daba de comer en la boca. Fue un proceso bien largo. Cuando tú te enteras de eso, de que cuando ves tu condición, de que me imagino que debió ser muy duro de ver que por un tiempo estuviste predicando en toda la República y que todo lo que estabas haciendo, sirviendo para Dios, ¿verdad? Y que en determinado punto estás en una cama con un diagnóstico de un médico de te queda un año de vida, perdiendo la movilidad pues, prácticamente de tus extremidades. En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? Preguntas. ¿Fue mi fin o...? No, preguntas. Preguntas. ¿Recuerdas que en Job dice que no hablaba? Sí. Que las pláticas que tenía eran internas. Dice Joyce Meyer en uno de sus libros, El campo de batalla es la mente. Dice que las luchas más violentas son las internas. Y yo tenía una lucha violenta interna. Sentía coraje con la religión, sentía coraje con la iglesia, no quería saber nada de ellos. Igual, indirectamente, no sabía que yo también estaba enojado con Dios. Yo decía no estar enojado con Dios, cuando realmente yo estaba enojado con Dios. Dice la palabra del Señor que la novia de Cristo es la iglesia. Y si yo no quería nada con la iglesia, yo no quería nada con la prometida de Cristo. Entonces, esa parte en mí estaba dañada. Y Cristo me hizo entender, porque una de las cosas que tú me decías, ¿qué pasaba por mi mente? Decía, ya no voy a volver a predicar, ya no voy a volver a subirme a un púlpito, nadie me va a escuchar. Y en ese instante yo sentía toda mi vida derrumbada. ¿Qué voy a hacer? No sé hacer otra cosa nada más que servir a Dios. Lo único que me hace contento es estar detrás de un micrófono diciendo que Cristo vive. Pero en todo se trataba de mí, no se trataba de Él. Todas mis preguntas se trataban de mí, todo mi entorno se trataba de mí, todo mi dolor se trataba de mí. Sí. Y Dios me hizo entender que yo amaba más al ministerio que a Él mismo. Que yo quería regresar a Él por un ministerio, no por lo que había hecho Él en la cruz del Calvario. Entonces, Él me mostró que el vaso se dañó, se rompió, se fracturó. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Lo aplastó. Utilizó lo que utilizó con tanto dolor. Sí, Él no me mandó eso, pero Él se manifestó en medio del dolor que yo estaba pasando y se presentó nuevamente para volverme a formar.